Y pues bueno, para hablar de las implicaciones de esta resolución, de esta conclusión de un proceso que acaparó los ojos de todos nosotros durante más de 5 meses, le agradezco mucho al ex subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Enrique Berruga, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo está? Hola Marcos, muy buen día, ¿qué tal? Le agradezco mucho que nos tome la llamada y pues si quiere usted que estuvo en este ámbito diplomático y que además pues estuvo también viendo las relaciones en México-Estados Unidos cuando ocupó el cargo de subsecretario para América del Norte, creo que su punto de vista de las implicaciones tanto para Estados Unidos en el proceso electoral en el que están ellos inmersos ahorita y las relaciones y cómo impacta a México, pues vale la pena escuchar su análisis. ¿Qué implicaciones ve en términos internos para el partido y para el país vecino y para México y la relación con este gobierno de Trump que está pues siendo absuelto y ya ve una luz en el túnel al final para las elecciones que vienen? Bueno, creo que todo este proceso lo que muestra más claramente es que la política está por arriba de la ley. Creo que sería el resumen que yo podría hacer de todo esto. En alguna conversación con Carmen, le comentaba yo en televisión, recuerdo que los cargos que se le imputan o se le imputaban a Trump eran más graves que de hecho los que se le imputaron a Clinton y al propio Nixon con Watergate. Aquí hay una cuestión de obstrucción de la justicia y de utilizar el poder para un propósito personal que es su reelección, a diferencia de el caso de Clinton, que fue mentir bajo juramento, en el caso de la señora Lewinsky, y en el caso ¿cómo se llama?, de Nixon, que fue espionaje, pero dentro de Estados Unidos. O sea, no se utilizó la política exterior para beneficio de un candidato, en este caso el presidente Trump. Entonces, muestran con mucha claridad que a pesar de que era más grave el tipo de imputaciones que se le adjudicaban a Trump, finalmente pues la política le imperó, y muestra también, por otra parte, lo dividido que está Estados Unidos, el control que tiene Trump sobre el Partido Republicano. Así no empezó, recordemos. Él era como un outsider, un ente lejano, digamos, al Partido Republicano, y se le vio por muchos republicanos como un oportunista, pero con el paso de los años, estos 3 años y medio que lleva en el poder, pues ha ido consolidando una base muy sólida, y solamente hubo un disidente, ¿no?, que fue pues una especie de venganza tardía por parte de Romney hacia él, pero salvo esa excepción, todos los demás estuvieron con él de manera muy sólida. Entonces, pues creo que eso es lo que muestra, ¿no?, la gran división, el control que tiene del Partido Republicano, y que finalmente pues los argumentos fueron muy poco oídos. Lo que importaba más era la parte política. Esa sería mi lectura, Marcos. Ahora, el escenario del que también hablábamos con Jesús Esquivel es el proceso interno de los demócratas, en el que ellos están pues ahorita en este estire y afloje, en el que Pete Buttigieg fue el primer gran vencedor del proceso, pero en las encuestas no está claro, se encabeza a veces Bernie Sanders, a veces Joe Biden, y las encuestas también previas, que aunque Jesús también decía no hay que confiar en las encuestas, colocan a Sanders como el único que podría frenar esta avalancha de Donald Trump que ha arrasado desde el 2016 con la política estadounidense como la conocíamos. Sí, en las encuestas que se hacen uno a uno, cara a cara, digamos, el único que podría acercarse, digamos, a vencer a Trump sería Sanders. Pero se nota también dentro del propio Partido Demócrata que hay muchas resistencias a que fuese Sanders por por llevar a un extremo ideológico o político de ese partido. Tenemos que ver qué tan pragmáticos resultan finalmente los electores demócratas en Estados Unidos, y decir, bueno, si el objetivo número 1 es vencer a Trump, pues hay que encontrar el mejor caballo que tengamos, y ese sería Sanders. Si se busca un acomodo para que más o menos satisfaga a todos los demócratas, pues la verdad es que hoy día ninguno, porque se ha desdibujado de tal manera Biden que ya no es esa figura como aglutinadora dentro de los demócratas.
se junta de esa fuerza que ha ganado en la derecha Trump, adueñándose de lo que es el Tea Party después del Partido Republicano, con una debilidad pues casi histórica por parte de los demócratas. No tienen un candidato con una presencia nacional, con una fuerza, con una atractivo y intelectual, político, de manera muy contundente. Entonces creo que lo que va a ocurrir es que durante este periodo de primarias los demócratas pues serán, pues ahora sí que despedazando unos a otros, debilitándose unos a otros, y llegarán con muy poca fuerza. Ahora, a partir de que pase el Super Tuesday, que es dentro de un mes, que ese día se eligen el grueso de los delegados en los estados, ahí ya cambiará mucho la tónica, porque lógicamente tendrán que sumarse ya detrás del gran, quien vaya, digamos, en punta, y en ese momento pues veremos si la unidad de los demócratas y un mensaje coherente, cómo se sumen o no se sumen otros candidatos demócratas a quien vaya en el liderazgo, pues podría empezar a formarse una campaña, digamos, de consenso dentro del Partido Demócrata. Pero el día de hoy, digamos, hablando en febrero, principios de febrero, yo no veo esa posibilidad muy clara. Creo que esa debilidad le está ayudando pues básicamente a Trump. Ahora, yo diferiría con Jesús, que hace un rato decía de manera como muy elegante que no podía meter las manos al fuego por el triunfo de Trump. Yo me inclino más bien a así meter las manos al fuego. Yo creo que es muy difícil que lo puedan derrotar. Muy difícil que lo puedan derrotar, vaya que sí es un escenario desolador para quienes están pues siendo de alguna manera víctimas de estas políticas antiinmigrantes. Sabemos que hay reportes de abusos en los centros de migración y bueno, ese es un tema, pero uno de los puntos que usted toca y que es uno de los claves, la división en la que está actualmente el país, la gran separación entre un grupo y otro de los que apoyan a Trump, la derecha, la ultraderecha y los que a quienes representa Sanders, que es la izquierda, el socialismo democrático, que es como él mismo se describe, y en las encuestas que no son del todo fiables, porque ya sabemos lo que pasó con Trump, representa Sanders una de las vías. Esta división, ¿cree que represente ese gran péndulo que hemos visto en la política estadounidense a nivel histórico, en el que después de Bush se van con Obama, después de Obama van con Trump, extremos opuestos, el péndulo político? ¿Cree que se adelante? Es decir, aunque usted dice no veo fácil, pero si Sanders logra esta arrolladora victoria que él espera, ¿ni eso sería quien ponga un alto a la administración Trump? La gran fortaleza que tuvo la democracia de Estados Unidos durante varias décadas era que todos se peleaban por el centro político. Lo podemos ver en la época de Kennedy, o en la época de Carter, o en la misma época de Reagan. Ahí empezó a moverse un poco la aguja, digamos. Pero lo que ha ocurrido desde la etapa Bush, básicamente Bush chico, es que se han ido más bien a buscar los extremos. Y esto realmente un estadista, si Trump en una segunda reelección, o en una segunda administración, fuese un estadista de verdadera altura, lo que trataría de hacer es juntar esas partes que están tan separadas, no hostigar al otro, porque finalmente también son norteamericanos. Entonces ese es el gran reto que tendría un estadista en este momento. No veo a Trump haciendo eso. Él sabe que yendo al extremo normalmente es como fortalece su base y como ha sido más eficaz en el triunfo. Ahora, estamos viendo signos bastante negativos dentro del Partido Demócrata. Por ejemplo, de la misma señora Clinton, es una cuestión un poco extraña de explicar, porque ella ha sido quien ha atacado principalmente a Bernie Sanders, con todo el que Bernie Sanders, siendo un contendiente muy sólido en las elecciones de hace 3 años, le cedió, digamos, la candidatura a Hillary Clinton sin llevarlo a la convención. Él mismo se bajó, digamos. Y hoy día vemos, 3 años después, que parece que algo se le quedó pendiente a la señora Clinton y es la principal enemiga, digamos, antagonista de Bernie Sanders para que no logre la candidatura. Entonces ve que hay una parte como del establishment del Partido Demócrata que no quiere a Sanders, pero la verdad es que el arrastre a nivel de piso, digamos, y con el electorado es el que tiene mayor.
De hecho, ahorita en la auscultación de Iowa, pues vimos que fueron, creo que, menos de 500 votos la diferencia entre Buttigieg y Sanders. Ahora empieza realmente la carrera real el próximo lunes en New Hampshire y vamos a ver cómo salen las cosas. Pero sí se van consolidando ya dos figuras, creo yo, dentro del Partido Demócrata y bueno, pues también tendremos que ver qué fórmula buscan, si buscan una mujer como compañero de fórmula o no, en fin. Lo de Buttigieg, los amigos americanos con los que he hablado de política en esto, dicen que es muy difícil que Estados Unidos pudiera aceptar a un candidato o presidente gay. Entonces, yo no estoy seguro, pero la verdad es que la mayoría de los colegas con los que he hablado en Estados Unidos dicen que no está preparado Estados Unidos para una perspectiva de ese tipo. En fin, lo que voy es que sí hay una división y una debilidad muy grande de parte de los demócratas. Creo que este proceso, precisamente del impeachment, ha fortalecido finalmente a Trump, con su base por lo menos, y de nuevo yo sí veo realmente punto menos que imposible de que no se reelija. Pues sí, ese es uno de los puntos y toca el tema de los quiebres internos de los demócratas en el que, pues bueno, Hillary Clinton usted la ve como un elemento disruptor ahí en el que su campaña desde el 2016 y las primarias previas a la elección, pues colocaron a Bernie Sanders también en un punto desfavorable, ¿no? Ese quiebre que está a nivel interno, ¿cree que sea salvable? ¿Cree que puedan los demócratas organizarse? Que esa ha sido la gran crítica después de la victoria de Trump. No se han sabido organizar, eso es lo que dicen los politólogos norteamericanos. Pues sí, puede ser una buena forma de decirlo. No se han podido organizar, no hay un líder moral, un líder o una corriente siquiera dentro del Partido Demócrata que pudiera ser un factor de unidad. El único factor de unidad es realmente el deseo de sacar de la Casa Blanca a Trump. Eso sí los une. Y cuando ve uno los debates de los demócratas, la primera frase es: hay que hacer todo lo que sea necesario para que Trump salga de la Casa Blanca. Ese mensaje puede funcionar de manera sólida, pero siempre y cuando todos los demás acuerpen algún candidato. Entonces, sí estamos, digamos, en una etapa todavía temprana. De hecho, la primera primaria todavía no se da, la semana que viene en New Hampshire, y dentro de un mes sí tendremos la película mucho más clara con el Super Tuesday, porque ahí sí entran ya estados muy muy importantes en número de electores como Pensilvania, como Michigan, etcétera, y eso puede cambiar mucho la ecuación. Pero vamos a ver qué tan pragmáticos son los demócratas, este es el punto. Hasta ahora no lo han sido, en la elección pasada tampoco. Entonces, pues están frente a alguien que sí, digamos, el candidato Trump es un candidato extremadamente pragmático. Él sabe exactamente dónde tocar ciertas fibras que van a golpear a los demócratas. La presentación que hizo del Estado de la Nación hace 2 días, para mí fue muy elocuente, porque en parte el discurso estuvo bordado en torno a que Estados Unidos no podría ser socialista. Fue uno de los principales mensajes que él estuvo repitiendo. Y lógicamente ahí va sobre la tesis de Sanders. Es decir, no podemos aceptar que un socialista, y cuando lleva ahí al presidente, en fin, llamémoslo así, Guaidó, de Venezuela para atacar a Maduro, y se vean los estragos que hace el socialismo, como si el socialismo que abraza Sanders fuera el mismo socialismo que abraza Maduro, ¿no? Entonces es el tipo de cosas, digamos, que quedan como mensajes de miedo a la gente de soy yo o el socialismo, es lo que está diciendo básicamente Trump, ¿verdad? Y los moderados, más moderados como Buttigieg, como el propio Biden, pues no han tenido la suficiente tracción en la población. Entonces de nuevo llama más polarización dentro de Estados Unidos, es el gran punto.
Esas son las partes clave. Y pues para finalizar le pregunto, porque también hay grupos de ultraizquierda y de izquierda que ven en estos mensajes que envía Trump, como el tweet después de la absolución, de la cual fue el gran ganador en este proceso histórico de juicio político, en el que él plantea de una manera casi bromeando, con un tweet en el que dice Trump para siempre, y grupos antagónicos a él han dicho que él sí tiene tal vez en el juego político esta intención tal vez descabellada de verse como un presidente de varios términos. Ya decía Jesús Esquivel, la Constitución no lo permite, pero vaya que el presidente de Estados Unidos esté jugando con con un mandato hasta para siempre, habla de signos que hay que revisar y preocuparse tal vez. Entró una música o algo así ahorita en el... No sé si me escuchó. ¿El audio? De esos... No, pero sí escuché, sí logré escuchar. Perdón, sí, aquí... No, yo creo que lo que está en juego ahorita, a mi juicio, así digamos, sacando yo mi bola de cristal, Trump va a ganar con una mayoría bastante holgada, yo creo, la próxima elección. Vaya. Y a partir de eso va a iniciar un proceso todavía más curioso, que es el nacimiento del trumpismo como tesis o como doctrina política. Hay pocos presidentes que han logrado esto, como Roosevelt o como el propio Reagan en su momento, ¿no? Pero yo creo que a partir de ahora lo que este hombre, cuando habla de un poco de su eternidad en el poder, es más bien una eternidad virtual, de que va a crearse una corriente que se llame algo así como el trumpismo y sea lo que venga en el futuro. Es una gran tentación que tienen muchos políticos, no solamente en Estados Unidos, de trascender y de crear ya una corriente histórica, y yo creo que por ahí va a ir la próxima, digamos, jugada de Trump. Así es, ese movimiento, el trumpismo, y vaya que también tiene hijos para postular, ¿no? Sí, ya como ideología, ya como, entonces van a decir, siguiendo el ejemplo de el padre Trump, ¿verdad? Exactamente. Buscaremos esto y esto y esto, Estados Unidos tal cosa. Porque la otra parte también es que ha sido muy eficiente en ciertas cosas, como su reducción de impuestos a las empresas le ha dado un impulso muy fuerte a Estados Unidos en varios rubros económicos. Cerraron el año pasado casi creciendo al 3%, ¿no? Y ahí hay una lección para México muy importante, porque es la primera vez desde que se firmó el NAFTA en el 93 que las líneas de crecimiento de México y de Estados Unidos se separan. Siempre cuando ha crecido Estados Unidos, ha crecido México, en diferentes proporciones, pero ha crecido. Y esta es la primera vez que Estados Unidos sí crece y México no crece. Entonces es una señal, creo que para México, de alarma, pero en luces rojas. Porque si ni siquiera con la locomotora de los Estados Unidos estamos pudiendo crecer, si empiezan a entrar a una recesión que yo calculo que vendrá después de la elección, con una desaceleración, pues no les cuento lo que va a pasar en México. Eso es otro aspecto, es un aspecto sin duda interesantísimo en el cual ya se están dando incluso revisiones a la baja en la perspectiva de crecimiento del año aquí en México, y le agradeceré mucho si seguimos en contacto. Carmen Aristegui estará de regreso pronto, pero sigamos hablando sobre este tema de los efectos, las implicaciones que se dan ahora que el balón está en la cancha electoral. Ya pasó del órgano legislativo que estaba tratando de destituir a Trump, del Senado, de la Cámara de Representantes. Ahora todo está en la plataforma electoral que cada uno de los candidatos vaya armando. Y le agradezco mucho este análisis, que tiene un valor muy alto por su experiencia como el encargado de las relaciones de México con Estados Unidos. No, al contrario, con mucho gusto, Marco, claro que sí. Le agradezco al ex subsecretario para América del Norte, Enrique Berruga.